1. Juan 14, versículo 1, que es un texto muy conocido a la mayoría de los que estamos aquí, tal vez algunos hasta lo saben de memoria. Es el comienzo de toda una sección literaria que va desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Y voy a compartir aquí la pantalla para que me puedan seguir en este estudio. Y pues allí está, ¿no? Claramente dice el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y luego viene el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, algunas versiones ponen un subtítulo antes del versículo 15, como si el versículo 15 estuviera comenzando una nueva sección. Pero el versículo 15 pertenece a la primera parte de este capítulo. Es lo que llaman una perícopa, una agrupación de textos que pertenece juntos. Es parte de una narración que pertenece junto. Así que desde el versículo 1 hasta el versículo 15 es toda una agrupación literaria. De tal modo que cuando el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo que nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son esos mandamientos?
Pues resulta que la palabra griega aquí para mandamientos es la palabra entolei, que significa instrucción, enseñanza, mandamiento. Y todo lo que hay en los versículos 1 al 14 son instrucciones, son enseñanzas dadas con la autoridad del mismo Señor Jesús. Ahora, algunas sectas, como bien lo saben algunos de ustedes, separan el versículo 15 del resto de los versículos que le anteceden. Y allí cuando dicen guardad mis mandamientos, colocan a la ley de los 10 mandamientos, como diciendo, como si el Señor Jesús hubiera dicho, si me amáis, guardad los 10 mandamientos. Y aquí yo soy muy cauteloso en decir los 10 mandamientos, porque cuando Jesús se refiere a la ley en los evangelios, Él se refiere a la ley como si fuera la ley de Moisés. Él le pregunta a los fariseos, cuando le preguntan sobre la ley, sobre los mandamientos que hay que guardar, Jesús le pregunta, ¿qué dice la ley? ¿O qué dice Moisés? En ningún momento Jesús se refiere a la ley de los 10 mandamientos como mis mandamientos o mi ley. Ustedes recuerdan lo que en cierta ocasión dijo el Señor Jesús cuando dijo, he aquí alguien mayor que Moisés está aquí. Así que cuando se trata de los mandamientos de Jesús, son mandamientos mayores a los mandamientos que fueron dados, sí, por la mano de Dios, a Moisés. Pero el Señor Jesús no confunde, de ninguna manera confunde sus mandamientos con los mandamientos de Moisés. De tal modo que cuando nosotros vemos esta palabra mandamientos, cuando estábamos en alguna secta, porque muchos hemos venido de diferentes sectas, diferentes denominaciones, hemos venido al Evangelio, cada vez que escuchábamos el versículo 15, al menos yo lo digo por experiencia propia, se me turbaba el corazón. Y mi respuesta es, yo no debo amar al Señor porque yo no guardo todos sus mandamientos. Es decir, yo no estoy seguro si los guardo. Yo tengo miedo por si acaso estoy faltando a la audiencia de alguno de los mandamientos, especialmente la manera como el Señor Jesús explicó la ley, ampliando sus exigencias sobre la conciencia. Así que para mí, el versículo 15 traía angustia espiritual, turbación espiritual, congoja, preocupación, la cual toda era muy disimulada con sonrisas. Y palabras, no, sí, yo estoy bien, claro, muy bien, el Señor es grande, misericordioso, etc. Pero por dentro hay temor de que no hay verdadero amor al Señor, porque no estamos guardando bien sus mandamientos. Y de hecho, en esas congregaciones, cuando se predica de la ley, es para causar preocupación, para causar turbación del alma. Y lo hacen muy bien, porque según el apóstol Pablo, ese es el propósito de la ley.
mostrar la transgresión, señalar el pecado, condenar de pecado. Esa es la función de la ley. Pero eso también es lo que sucede cuando el Evangelio no prosigue a la ley. No se muestra a Jesús como el cumplidor de la ley a nuestro favor y aquel que recibió la condena en nuestro lugar por que nosotros no hemos cumplido la ley. Toda esta agrupación de enseñanzas que termina con el versículo 15 tiene un propósito muy diferente al propósito de la ley. Porque el primer mandamiento de toda esta serie es: no se turbe vuestro corazón. Y esa es la mayor prueba de que aquí el Señor Jesús no está hablando de los 10 mandamientos de Moisés, porque la finalidad, el propósito de esos mandamientos es que se turbe nuestro corazón. Pero aquí el Señor dice: no se turbe vuestro corazón. Estos no son los mandamientos de Moisés. Este no es el decálogo. No tiemblen. ¿Por qué? Y luego Él dice: si ustedes creen en Dios, crean también en mí. De hecho, el griego es un poco más claro. El griego dice ustedes. No lo pone en el subjuntivo, en el condicional. Dice: ustedes están creyendo en Dios, crean también en mí. Así que este mandamiento a que no se turbe nuestro corazón, en primer lugar nos dice: esto no se trata de la ley de Moisés. Porque yo estoy aquí para cumplir la ley de Moisés y mucho más. Así que no se turbe vuestro corazón. Ustedes tienen al cumplidor de la ley entre ustedes, aquí frente a ustedes. No se turbe vuestro corazón, no se angustien, no estén preocupados. Como dice la palabra en otro lugar: por nada estéis afanosos. Y ese mandamiento se sigue con este otro mandamiento: ustedes están creyendo en Dios, de la misma manera crean también en mí. Ahora, si nosotros fuéramos a tachar o a omitir o a sacar cualquiera de estas dos frases, creéis en Dios, creed también en mí. Si nosotros fuéramos a extirpar, por ejemplo, esta segunda frase: creéis en Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, punto. Y se omite: creed también en mí. ¿Qué significado tendría este texto? En tal caso, no tendríamos el consuelo del Evangelio. Lo que tendríamos es otra religión más de las obras, que trata de traer consuelo al corazón mediante obras que angustian, obras que afligen. ¡Qué paradoja! Que la mayoría de las religiones del mundo, inclusive una gran parte de las religiones cristianas, omiten creer también en mí. Sencillamente: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, porque Dios les va a hacer todas las cosas, Dios les va a suplir todo, Dios les va a dar prosperidad.
Y ese Dios les exige que aflijan sus almas, que se latiguen, que hagan peregrinaciones, que hagan misas, que aporten su dinero, si es posible que den todo el dinero que puedan dar a la iglesia. Eso es lo que pasaría si nosotros omitimos esta segunda parte de creer también en mí. Porque esas religiones no dan el consuelo que da Cristo cuando creemos en Él para salvación. No nos da el consuelo de que Cristo nos presenta con una perfecta justicia a nuestro favor. Les voy a pedir un momento porque hay un ruido allá afuera que temo se está metiendo. Muy bien, nuevamente estoy con ustedes. Me está distrayendo el ruido de un taladro de construcción que hay aquí cerca de la casa. Así que ustedes sabrán disculparme, porque no quiero que se me vaya el hilo de lo que estoy diciendo aquí. De tal modo que si omitimos creer también en mí, tenemos una creencia en Dios como las otras grandes religiones del mundo, con todas sus condiciones, con todas sus exigencias que presentan. Y aunque en el cristianismo hoy se habla de labios para afuera de creer en Cristo, no es una creencia que realmente reposa su corazón sobre Cristo, sino sobre sus propias obras para agradar a Dios, agradar a Cristo. Cristo es como si fuera un Dios más, a quien hay que agradar, a quien hay que aplacar con nuestras obras o con nuestras propias observancias y obediencias a los mandamientos de Moisés. Pero cuando nosotros incluimos esa segunda parte, creed también en mí, entonces nos llega el consuelo del Evangelio. Entonces vemos a Cristo crucificado diciendo, aquí está tu sacrificio, aquí está tu ofrenda, la ofrenda agradable ante Dios. No se turbe tu corazón, tus pecados te son perdonados. Ahora sí estamos escuchando los verdaderos mandamientos de Jesús. Los mandamientos que no traen agravio, los mandamientos que no traen dolor. Estos son sus mandamientos. Todo lo que nosotros encontramos entre los versículos 1 y el versículo 14 son los mandamientos de Cristo que nos traen el consuelo del Evangelio. Aquí está mi vida perfecta, con la cual yo te justifico. Aquí está mi sangre derramada, con la cual también eres justificado en mi sangre. Recordando que en la sangre está la vida, en su vida perfecta derramada por nosotros está nuestra vida, está nuestra justificación. Así que este texto lo hemos leído demasiado a la carrera y no le hemos sacado el jugo necesario. Tal vez porque tenemos demasiada prisa de llegar a las moradas y a las mansiones que el Padre nos promete. Y pasamos por alto estos grandes y preciosos mandamientos que traen consuelo a nuestra alma. Por otro lado, ¿qué pasaría si nosotros tachamos o no existiera
esta primera parte. No se turbe vuestro corazón, creed en mí. En tal caso, no tendríamos tampoco el consuelo del Evangelio, porque tendríamos un Cristo enteramente humano. No tendríamos a Cristo como Dios, como uno con Dios, como Él aquí en esta enseñanza más adelante, Él se refiere a que quien conoce a Él, conoce al Padre. No lo conocen como Dios Todopoderoso, sino como un gran ser humano, un gran profeta, y así piensan muchas otras religiones de Jesús. Hasta religiones y denominaciones y sectas cristianas creen de Jesús de esta manera, que era un Dios como otros, pero no el Dios Todopoderoso. Entonces también quitan el consuelo del Evangelio, porque no tenemos un Dios todopoderoso para dar una vida perfecta a nuestro favor, un sacrificio perfecto. Ese sacrificio tenía que ser enteramente perfecto, era el sacrificio otorgado por Dios. Era el sacrificio puesto allí por la mano de Dios, el sacrificio enviado del cielo, como lo dice Juan también en su prólogo a su evangelio, al evangelio de Juan, el mismo evangelio que estamos leyendo ahora. Así que no podemos omitir ninguna de estas dos frases porque le restamos el consuelo al Evangelio. Ahora, una vez que nosotros entendemos este pasaje en su contexto, podemos ir a otros pasajes, especialmente al pasaje que encontramos en Juan capítulo 10, el cual es como si fuera una continuación de lo que nosotros acabamos de ver acá, o Juan 14 es una continuación de lo que nosotros vemos en Juan 10. Y quiero comenzar aquí en Juan 10, versículo 22, donde dice: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y luego el Espíritu Santo mueve al autor a escribir estas palabras. Era invierno. Era invierno. Esas palabras están allí con un propósito, con una razón. Recordemos que el Espíritu Santo es el gran literato. Esta es una pieza de literatura y ha de leerse así. Porque miren lo que el autor, que realmente el autor es el Espíritu Santo, lo que el autor contrapone al invierno, al frío, a la frialdad del alma, a la angustia y a las dudas del invierno, a la escasez del invierno. Él contrapone el hecho de que Jesús andaba en el templo, por el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón quedaba al lado del Sanedrín, de la sala donde se reunía el Sanedrín.
y del Sanedrín salían los rabinos a expedir sus tratados, sus leyes, sus dictados con respecto a cualquiera cosa que ellos habían discutido allí. Todo eso lo hacían desde el pórtico de Salomón. Pero el Espíritu Santo contrapone el invierno y le da como si fuera un sentido metafórico a la palabra invierno. El invierno se contrapone al hecho de que Jesús andaba en el templo. ¿Y cuál era el propósito del templo? El sacrificio. Así que donde hay invierno del alma, donde hay un corazón frío, donde existe el temor del invierno, la angustia del invierno del corazón, donde existe la escasez, Jesús anda en el templo. El sacrificio está allí en el templo para suplir la necesidad del corazón que anda en invierno. El sacrificio anda allí para suplir la necesidad del invierno del corazón. Y en vez de ser el emisario del Sanedrín, él ahora tiene sus propias palabras, su propio edicto que dictar en el pórtico de Salomón. Ustedes recuerdan que posteriormente en Hechos 3, uno de los grandes sermones de Pedro también se predicó desde el pórtico de Salomón, como si fuera para sustituir a los edictos que se daban del Sanedrín. Y aquí mismo está el sacrificio, al lado del Sanedrín, como para que lo vieran en vivo, como para que dijeran, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en vez de eso, lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Literalmente, en el griego, esta frase es, ¿hasta cuándo vas a tener nuestras almas colgando en el aire? Interesante pregunta. ¿Hasta cuándo vas a tener nuestras almas colgando en el aire? Pudiéramos decir mucho más de eso. Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Allí está la duda. Esta misma frase es la frase diabólica que usó Satanás en el desierto para tentar a Cristo. También la frase que se usó cuando Cristo colgaba en la cruz, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz y creeremos en ti. Así que esta pregunta, la duda en la obra de Cristo, surge del invierno. Siempre que nosotros escuchemos protestas al Evangelio de Cristo, de que el Evangelio es la obra consumada de Cristo a nuestro favor, siempre que escuchemos que se arrojan dudas sobre esa convicción, porque
esa confesión de fe no está acompañada presentando nuestra ofrenda de Caín, la ofrenda de las obras, siempre que nosotros escuchemos esos dardos contra el Evangelio, sepamos que esos dardos vienen del invierno, vienen del diablo, vienen del acusador, vienen del frío. Pero gracias a Dios que Jesús, el sacrificio, está en su santuario, en su santo templo, y tiemble toda la tierra delante de Él. Porque Él trae la primavera al alma, trae el fresco al alma, trae su luz, trae el sol de justicia a nuestras almas. Yo dije que es interesante esta pregunta, y me permiten unos minutos, cuando ellos preguntan, ¿hasta cuándo vas a tener nuestras almas colgando en el aire? Algunos tal vez pueden cuestionar mi exégesis acá, pero hay toda una doctrina cristiana que dice que cuando un creyente muere, su alma queda en vilo, colgando en el aire, y que hay que sacar esa alma de ese suspenso, de ese purgatorio, porque todavía se necesitan purgar sus pecados, es decir, la obra de Cristo no fue suficiente. Y el Señor Jesús dice, no, yo no tengo almas en suspenso. El que cree en mí tiene la vida. Y es lo que Él pasa a decir. Yo se los he dicho a ustedes y no lo creen. Ahora aquí está el verdadero vocero, no del Sanedrín, sino de las cortes celestiales, exponiendo desde el pórtico de Salomón. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen. Qué palabras más tristes se pudieran pronunciar de cualquier ser humano o cualquier grupo de creyentes o incrédulos más bien. Ustedes no creen, porque no son de mi rebaño. Y es con tristeza que nosotros a veces vemos aquellas personas con quienes nosotros en un tiempo anduvimos espiritualmente en la ley, y tener que repetir estas palabras de Cristo: ustedes no creen. Son palabras tristes. Ustedes no creen en la plenitud de mi sacrificio. Ustedes no creen en la plenitud de mi vida para cubrirlos. Ustedes no creen en la eficacia de mi sangre para el perdón de todos sus pecados. Ustedes no creen. Esas palabras no son dichas por nosotros, fueron dichas por Jesús con gran dolor en su alma. Ustedes no creen, porque no son de mi rebaño. ¿Cómo podemos saber que somos de su rebaño? Porque escuchamos la voz del Evangelio. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cuál es la voz del Señor? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Él dice, yo las conozco y ellas me siguen. Son aquellas que han venido a mí con hambre y sed de justicia, y yo las he
acogido en mi rebaño y ellas me siguen, porque yo soy el pan, el alimento diario de sus vidas. Ellos no pueden vivir sin mí. Y ahora vienen estas preciosas palabras. Yo les doy vida eterna. ¿Recuerdan lo que nosotros vimos allí en Juan 14, versículo 1? Que si nosotros quitáramos esa frase, ustedes creen en Dios, si quitamos esa frase y solamente dejamos, crean en mí, Jesús no pudiera haber dicho estas palabras: yo les doy vida eterna. Esa facultad se le ha dado a Cristo mismo. Cristo mismo es el que te dice a ti: tú has confesado mi nombre. Tú has puesto tu confianza en mi sacrificio. Yo te doy vida eterna. No lo dudes. No dejes que el invierno se apodere de tu corazón. No hables de tus dudas. Pero aun si hablas de tus dudas, háblame como aquel centurión que dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Pero la palabra del Señor es: yo les doy vida eterna. Y nunca perecerán, de tal modo que nunca sus vidas estarán en vilo. Nunca sus vidas estarán colgando en el aire. Nunca perecerán. Pasarán de muerte a vida. Nunca perecerán. ¿Creemos? Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. No se turbe vuestro corazón. Eres asediado por la tentación. Has tal vez recaído en algún pecado, en alguna falta, en algún defecto. No se turbe vuestro corazón, porque nadie podrá arrebatármelas de la mano. Nadie. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Aquí está las enseñanzas, los mandamientos de Jesucristo, que no turban el alma, sino que dan consuelo. Este pasaje es una extensión o un preámbulo a Juan 14. Nadie las puede arrebatar ni de mi mano ni de la mano del Padre. Y aquí viene algo más. Ni tú mismo te puedes arrebatar de la mano del Padre. Forcejes y patales para soltarte de la mano del Padre. La mano del Padre es más grande que tu fuerza de querer soltarte. Y el Padre te dice a ti: quédate aquí, mijito, patalee todo lo que quieres, porque te vas a cansar y al ratico te vas a calmar y nuevamente vas a estar feliz aquí en mi regazo. Yo sé que te llaman las tentaciones del diablo. Yo sé que la carne te llama, pero yo te tengo agarrado de mi mano. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, porque el Padre y yo uno somos, y tenemos en mente no tu condenación, no tu destrucción, sino tu salvación. ¿Cuál es la reacción del invierno? ¿Cómo reacciona el invierno a esta palabra de la seguridad, de la salvación?
de que Cristo es nuestra garantía, que su mano es más grande que cualquier otra mano que nos quiera arrebatar. Pues aquí está la reacción del invierno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Y esa es la realidad que nosotros encontramos, que cuando nosotros hablamos de estos mandamientos como los mandamientos de Jesús, los que vienen del invierno agarran piedras. Pero dijo el Señor Jesús, bienaventurados son cuando os persigan. Regocijaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón. ¿Y cuál es nuestro galardón? El hecho de que hemos sido agarrados por el Padre y Él no nos suelta en ningún momento. Así que volvemos nosotros a Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Mis mandamientos no son para angustiarte. Mis mandamientos son para darte esa confianza que yo te doy vida eterna y nunca perecerás. Ya eres mío una vez y para siempre. Por eso, crean en el Padre y crean también en mí. Porque si ustedes solamente creen en el Padre, no va a ser suficiente. Crean también en mí, porque yo soy el enviado por el Padre para tomar sus vidas, tomar sus pecados, tomar su condenación en mi cuerpo, sufrir esa angustia, esa turbación, para que ustedes no se angustien. Para que esta instrucción, este mandamiento sea una realidad en ustedes, no se turbe vuestro corazón. Tus pecados han sido perdonados y estás agarrados por la mano más grande del universo, la mano del Padre. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, hoy y eternamente. Amén.